Continuamos entonces con este ciclo de conferencias de la universidad en lo que es la línea del negocio del siglo XXI. En esta oportunidad me tocó hacerle la presentación a una investigadora, a una mujer emprendedora con un desarrollo enorme en lo que es el área del tema a tratar en esta amena conversación. Con ustedes vamos a tener a Mabel Domínguez, doctorado en psicología, y su tema a trabajar en uno mismo, diseña tu ruta y atrévete a volar. Háblanos un poco de Mabel, ¿cómo podemos volar? Hola, buenos días a todos, buenos días a toda la comunidad de AYU. Gracias por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes, juntos, bueno, metafóricamente, ¿no? Porque en realidad estamos a la distancia, pero juntos viéndonos y escuchándonos. Sí, quiero conversar un poquito sobre el tema de trabajar en uno mismo. Y me gustaría enlazarlo un poquito con la conferencia anterior del doctor Héctor sobre innovación, porque aquí uno de los oyentes preguntaba o decía, Fernando, yo agregaría que para innovar se requiere disposición del ser humano, proactividad y sensibilidad frente a sus semejantes. Y es totalmente cierto. Y ahora yo me pregunto, ¿nosotros innovamos en nosotros mismos? ¿Nos preparamos para esa innovación, ya sea en la empresa donde estamos trabajando, en nuestro proyecto personal, en nuestra empresa? ¿No? ¿Innovamos en nosotros para prepararnos a ese cambio? Bueno, un poquito me vino bien la conferencia porque de eso quiero tratar el día de hoy. Y bueno, como mencionaban los doctores anteriores, si tienen preguntas, con mucho gusto las pueden ir escribiendo, yo voy a ir leyendo de vez en cuando ahí y voy a... ¿No se escucha? ¿Me dicen que no se escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Qué puede estar pasando que los oyentes no me escuchan? Ok. Entonces quizás es problema de Sí, las... yo te escucho correctamente. Ok. Entonces voy a ir continuando. Entonces, primeramente me gustaría un poquito contarles quién soy. Mi nombre es Mabel Domínguez, soy uruguaya radicada aquí en Panamá hace 11 años y como digo siempre, soy panameña adoptada y si no me corren no me voy. Me he adaptado muy bien, mi familia se ha adaptado muy bien. Tengo 2 hijos, Romina y Francisco, que digo que son mi gasolina, y mi esposo Daniel, que es mi motor, para todo lo que emprendo, todo lo que hago. Y me apasiona, o sea, mi propósito es ayudar a las personas a través de mis palabras y encontrar respuestas para que tengan paz en su corazón. Entonces, ese es mi propósito de vida y espero que el día de hoy, más allá de que quizás conozcan el tema, pueda tocar un poquito el corazón de cada uno y bueno, y hacer reflexionar, porque la charla mía de hoy se trata mucho de hacer reflexionar a las personas. Entonces, me pregunto, ¿qué pasaría si hoy fueras capaz de tomar el control de tu vida y convertirte en el arquitecto de tu futuro? ¿Qué pasaría si fueras capaz de crear tu visión para, ya sea para tu vida, para tu trabajo, tus finanzas, tu salud, tus relaciones y empezar a convertirlas en realidad? ¿Qué pasaría? Entonces, si estás listo para conectar con tu yo profundo, te invito a vivir la experiencia emocionante que nos transporta, donde las emociones y las dificultades se entremezclan para dar lugar al crecimiento. Y de eso se trata. Y ahí puse una foto de mi hijo cuando aprendió a andar en bicicleta, con mi esposo atrás. La vida es como andar en bicicleta. Si tenemos que ir pedaleando para mantener el equilibrio.
Y cuando aprendemos a andar en bicicleta, hay muchas dificultades, perdón, que tenemos que afrontar, pero también hay muchas emociones que nos mueven a superar esos desafíos. Entonces, de eso se trata. Hoy te invito a tomar un vuelo, pero donde tú tengas el control, donde tú seas el piloto de ese vuelo. Y obviamente, tomar un vuelo con todas las medidas y prevenciones y precauciones, más con el coronavirus, ¿no? Tomar un vuelo seguro para ti. Entonces te invito ¿a qué? A diseñar el mejor negocio del mundo. El negocio del siglo XXI que yo considero que es trabajar en uno mismo. Entonces hoy te invito ¿a qué? A diseñar tu ruta para atreverte a volar. ¿Y cuál es la razón? Cuando vi el tema de la conferencia, dije, ¿qué voy a hablar? ¿Cuál fue la razón por la que pienso que uno de los negocios del siglo XXI es trabajar en uno mismo? Cuando somos capaces de hacer introspección, de ir hacia nuestro interior, autoconocernos, cuando descubrimos cuáles son nuestras fortalezas, cuando las descubrimos y trabajamos en ellas, las potenciamos cada vez más, es allí cuando el negocio que pongas, en lo que emprendas, va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo vas a partir de tu convencimiento, lo vas a hacer a partir de tu convencimiento, a partir de tu seguridad y de tu pasión. Por eso pienso que si quieres emprender en lo que sea un proyecto personal, sea cambiar de trabajo, sea pedir un ascenso, sea desarrollarte en lo que sea, si no trabajas primero en ti, ¿podrás sentirte preparado para ese negocio del siglo XXI? Entonces te invito a diseñar el mejor negocio del mundo, trabajar en ti. Diseñar tu ruta hacia el crecimiento y atreverte a volar. Para eso, los voy a invitar a que tengan papel en mano, porque mi conferencia se va a tratar mucho de formular preguntas. Voy a formularles muchas preguntas para que ustedes mismos den las respuestas. A partir de esas preguntas, ustedes van a ir respondiéndose a sí mismos para ir construyendo esa ruta. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la siguiente slide, menciona que cualquier sistema biológico o social está organizado por niveles. Y lo vemos en las organizaciones. Las organizaciones están organizadas por niveles, en la milicia está organizada por niveles, y el cerebro no es la excepción. Nuestro cerebro funciona en diferentes niveles de existencia y pensamiento. Y quisiera tomar, así como la pirámide de Abraham Maslow, el psicólogo Maslow, en donde él mencionaba que, es más, él ideó una ayuda visual para explicar su teoría y la llamó la jerarquía de las necesidades. Supongo que muchos deben haber escuchado sobre las jerarquías de las necesidades. Entonces, él ideó esa jerarquía y consiste en una pirámide en donde teníamos las necesidades biológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. ¿Cuáles son esas necesidades? Habla de que las necesidades básicas y fisiológicas son, por ejemplo, la necesidad de respirar, de tener el alimento, la necesidad de descansar, la necesidad de tener salud. Luego de esa necesidad subimos un escalón más y viene la necesidad de seguridad. Y habla de la seguridad física, la seguridad de tener un empleo, la seguridad de tener la protección, un hogar, la seguridad de tener una familia, esa seguridad moral. Luego menciona el siguiente nivel, que es la necesidad de afiliación o pertenencia también le llama.
Y aquí, en esta necesidad de afiliación, es donde hablamos de que todos los seres humanos tenemos que sentir un sentido de pertenencia a un grupo, ya sea amistad, afecto, pareja, relaciones sociales, pertenencia a algo, a un trabajo, a la iglesia, el sentido de pertenencia. Luego que tenemos satisfecha esa necesidad, pasamos a la necesidad de reconocimiento, esa necesidad de autorreconocimiento, esa necesidad de confianza, de respeto, esa necesidad de sentir el prestigio, el logro, el éxito. Y por último, habla que una vez que satisfacemos la necesidad de reconocimiento, pasamos al último nivel de la pirámide, que es la necesidad de autorrealización. Entonces, cuando estamos en ese nivel, es cuando nosotros somos capaces de crear, de innovar, de tener espontaneidad, de eliminar los prejuicios, de aceptar hechos, de gestionar problemas, de sentirnos líderes en lo que estamos haciendo. Y Maslow menciona de que no podemos tener satisfacción en un nivel superior si no tenemos satisfecha la necesidad del nivel inferior. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Y si Maslow viviera, hoy en día infartaría, porque hoy en día tenemos dos necesidades inferiores, que son la necesidad de tener Wi-Fi y la necesidad de tener batería en nuestros equipos electrónicos. Bueno, esto era más bien una broma para romper un poquito con tanta estructura. Entonces, siguiendo con los niveles lógicos de pensamiento, aquí habla de que la pregunta es, ¿existe una forma de jerarquizar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestros valores y nuestras creencias con el entorno donde vivimos? ¿Existirá una manera de jerarquizarlo? Por suerte sí. Por suerte sí. Y Gregory Bateson, este antropólogo, científico social, lingüístico y cibernético, en la década de los 70, y luego Robert Dills. Robert Dills es un autor y formador de renombre internacional en la parte de liderazgo y cambio, y también es pionero en el campo de la programación neurolingüística. Ellos dos, primero Bateson y luego Robert Dills, Bateson señaló que en los procesos de aprendizaje y cambio y comunicación existen jerarquías naturales. Y habla de que la función de cada uno de los niveles de pensamiento es organizar la información del nivel inferior y así subsecuentes niveles. Entonces, ellos propusieron una pirámide de los niveles lógicos de organización y pensamiento para representar y hacer comprensible lo que llevamos a cabo el 90% de nuestras actividades diarias. Entonces, ellos consideraron de que nuestro pensamiento está organizado en 5 niveles, de tal forma que la función del nivel inferior es la de presentar un grado de complejidad mayor que sus niveles inferiores. Es decir, el nivel superior tiene un grado mayor de dificultad que el nivel inferior. Y también esa pirámide considera de que se deben organizar y ser comprensibles la información del nivel inferior. Entonces, en consecuencia de eso, cualquier cambio realizado en un nivel puede hacer y repercutir sobre los niveles que están debajo de ese nivel superior. Más concretamente, un cambio en un nivel provoca necesariamente cambios en los niveles inferiores. Y vamos a ir a ver cuáles son esos niveles. El primer, me
¿Me estoy explicando? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Ok. El primer nivel de la jerarquía de los niveles lógicos de pensamiento, de cómo está estructurado nuestro cerebro, es el nivel del entorno, del ambiente, del contexto, es decir, dónde estamos ubicados, sea el contexto en nuestro hogar, sea el contexto en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. ¿Dónde llevamos a cabo la acción, lo que estamos haciendo todos los días? Cada nivel responde a una pregunta para darnos cuenta. Por ejemplo, el nivel de entorno, ambiente y contexto, las preguntas son: ¿dónde estoy? ¿Y en qué tiempo estoy? ¿Cuándo estoy? ¿En qué momento? Esas serían las preguntas del nivel de entorno. Luego, la siguiente es, el siguiente nivel habla de nuestras conductas o comportamientos. Es decir, cómo reaccionamos ante ese entorno, ante ese ambiente. Y ahí la pregunta que nos tenemos que cuestionar es: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en este entorno? Luego, el siguiente nivel es el nivel de nuestras capacidades y nuestras competencias. Todos sabemos lo que son las competencias, son las habilidades, conocimientos y experiencias que tenemos, que se generan a través de nuestro comportamiento. Entonces, las capacidades y competencias nos van a dar una dirección y un rumbo hacia dónde queremos ir. Y nos va a dar la respuesta de cómo voy a llegar a ser lo que quiero llegar a ser. Entonces, comenzamos el entorno, preguntándonos y respondiéndonos dónde y cuándo, conducta y comportamiento, cómo me comporto, que es cómo me observan los demás, que es el qué estoy haciendo, y luego mis capacidades y competencias, que es el cómo voy a hacerlo. Subimos un nivel más y habla de nuestros valores y creencias. Y este nivel es fundamental. ¿Qué permisos nos damos para hacer lo que queremos hacer? ¿Qué creencias tenemos para decir si puedo lograrlo o no puedo lograrlo? ¿Qué creencias tengo de si soy capaz de innovar o no soy capaz de innovar? ¿Qué valores tengo detrás de eso? Es la motivación. Cuando nosotros encontramos el valor de lo que estamos haciendo, la importancia de por qué estamos haciendo lo que vamos a hacer o por qué queremos hacer tal cosa, es cuando es el motorcito que nos va a impulsar a la acción. Por eso la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante para mí hacer esto que quiero hacer? Y sobre esa pregunta me voy a volver a preguntar, ¿qué me va a aportar eso que voy a hacer? Y eso que me va a aportar, ¿es importante para mí? Nos vamos a ir preguntando sobre cada respuesta para encontrar el valor esencial. Cuando encontramos ese valor es el que nos mueve a la acción. Luego pasamos al siguiente nivel, que el siguiente nivel es la identidad. Es ¿quién soy? ¿Alguna vez se han preguntado quién son realmente? Y no me refiero a ¿qué hacemos? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿quién eres? Soy licenciado en tal cosa, soy doctor, soy psicólogo. No, eso es nuestra profesión. Eso es lo que hacemos. Quién somos va en la parte más de nuestro yo, de nuestra misión individual, el para qué estamos acá. Y luego el último nivel es el nivel espiritual, pero no quiero llamarlo espiritual en términos de religiosos o demás, sino el de trascendencia, el de dejar un legado, el para qué estoy aquí, para quién más estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, Batterson y Dilts dicen que no podemos trabajar una situación en el mismo nivel que se está dando. También lo decía Einstein, no sé si recuerdan la cita de Einstein que decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo plano de pensamiento que fue creado.
Entonces, si nosotros identificamos que tenemos un problema de conducta o de comportamiento, tenemos que trabajarlo de un nivel superior, ya sea de un nivel de competencias o un nivel de creencias. Entonces, el día de hoy, los invito a dar una mirada hacia su interior, a que vayan paso a paso, pasando por cada uno de estos niveles. Entonces, yo los voy a ir guiando en cada uno de estos niveles, ya sea para su proyecto personal, ya sea para ese negocio del siglo XXI que tienen en mente, para trabajar en ustedes, para lo que ustedes se propongan. Entonces van a ir generando autoconocimiento y van a ir construyendo la ruta a través de mis preguntas hacia ese propósito que quieren lograr. Para que cuando lo tengan diseñado, lo lleven a tomar acción y atreverse a volar hacia ese negocio del siglo XXI. Adicional, esta pirámide les hará pensar, dependiendo de lo que esté pasando, en qué nivel se encuentran para solucionarlo desde ese nivel superior. ¿Ok? Entonces, cuando queremos llegar a un destino, tenemos que diseñar nuestra ruta. ¿Y esa ruta qué va a tener? Va a tener el destino, vamos a planificar cuándo lo vamos a hacer o cuándo queremos llegar, qué alcance va a tener, cómo lo vamos a hacer y qué recursos necesitamos. Entonces, las preguntas que quiero que se hagan y se empiecen a formular y a escribir en esa hojita que les pedí que tuvieran a mano, primero es ¿a dónde quieren ir? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el negocio que quieren entablar? ¿Es algo en desarrollo personal? ¿Es una meta que quieren cumplir? ¿Es un objetivo? ¿A dónde quieren ir? Luego, ¿en qué tiempo? ¿Para qué fecha quieren lograr eso que tienen en mente? La otra pregunta que se tienen que hacer ¿es posible para mí? ¿Está a mi alcance? ¿Está dentro de mis posibilidades? ¿Tengo los recursos para hacerlo? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué necesito para llegar? Entonces, esas son las primeras preguntas. Luego de eso vamos a diseñar el objetivo, que está enlazado a la diapositiva anterior. Entonces, cuando establecemos un objetivo, deben de conocer el modelo SMART, ¿cierto? El modelo SMART habla de que debemos de ser específicos y claros en nuestro objetivo. Entonces, debemos imaginar lo que queremos en su totalidad y describirlo tal cual. Cuando lleguemos ahí, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Con quién vamos a estar? Eso es describir específicamente el objetivo. Luego, hablamos de que el objetivo tiene que ser medible. O sea, ¿cómo voy a saber que estoy camino a lograr ese objetivo? ¿Qué pruebas voy a poner en el camino que me van a permitir decir, sí, estoy camino al objetivo y estoy llegando a mi meta? Si no ponemos indicadores, va a llegar el día y quizás no lo logremos porque no fuimos midiéndolo anteriormente a ver si íbamos el paso a paso logrando esos hitos que pusimos para llegar a ese objetivo. Entonces, es fundamental definir que les va a permitir saber hacia dónde van para alcanzarlo, si van camino a alcanzarlo. Luego debemos de ver si es alcanzable para nosotros, organizar nuestros recursos, definir si está bajo nuestro control, si tú eres quien debe actuar, es decir, ¿lo hago porque yo quiero o porque alguien más me lo está pidiendo? ¿Lo hago porque yo quiero o porque mi jefe me está diciendo que lo tengo que hacer? O sea, ¿está dentro de mi control? ¿Puedo yo hacerlo o no? Todas esas preguntas nos tenemos que hacer. Luego pasamos a ver si ese objetivo es relevante, si tiene un significado para mí. Entonces ahí es lo que les mencionaba cuando hablaba de la pirámide, cuando hablaba de los valores y las creencias. Buscar ese valor que me va a mover a la acción. Luego vemos el tiempo, se debe poner una fecha de cumpleaños de cuándo quiero lograr, porque si no, no voy a arrancar, no voy a seguir, y va a llegar el momento y no pasa nada. Y por último, tiene que ser positivo.
Cualquier objetivo que nos pongamos, cualquier meta, tiene que estar formulada en términos positivos, describiendo lo que realmente queremos y no lo que no queremos o lo que queremos evitar. A veces es más fácil decir lo que no quiero que decir lo que quiero. Entonces nos tenemos que preguntar, ok, si no quiero esto, ¿qué es lo que quiero en lugar de esto otro? O sea, ahí va a salir el término positivo. Entonces ahora vamos a ir entrando en las preguntas y vamos a ir subiendo de nivel a nivel. Entonces, ya tenemos el destino, ¿verdad? Que es, nos vamos a preguntar a dónde quiero llegar, qué quiero lograr específicamente, cómo voy a saber que lo estoy logrando, está bajo mi control, es significativo para mí. También nos tenemos que preguntar, ¿este destino me lleva a otros destinos? ¿Es un paso? Porque a veces podemos tener un objetivo muy grande, pero previo a ese objetivo podemos establecer objetivos más pequeños. Entonces, ¿este destino me lleva a otros destinos? Cuando llegue, ¿qué creo que ocurrirá? ¿Cómo me sentiré? Estas son las primeras preguntas que debemos respondernos. Luego, ¿en qué tiempo? ¿Por qué? Porque existe un tiempo, y aquí tenemos el aeropuerto de partida, y tenemos el destino, donde queremos llegar, y existe un tiempo entre el hoy, entre el punto de partida y mi destino. Entonces ahí debemos de poner cuándo quiero llegar, cuándo quiero lograr ese objetivo. Y ahí ahora vamos a empezar a entrar en el contexto, el nivel más bajo de la pirámide. Entonces, para conocer el contexto, vamos a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde estás? Porque quizás no estás en el punto cero. Tú tienes experiencias, conocimiento, sensaciones en este momento que te pueden ayudar a llegar al objetivo. Quizás ya hay camino que has trazado. Quizás estás en una escala de ese destino. Entonces, ¿en qué parte del camino estás? ¿Qué dice de ti encontrarte en este punto del camino? ¿Qué dice de ti? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué recursos utilizaste para llegar ahí? ¿Esos recursos que utilizaste pueden ayudarte para llegar al destino? ¿Qué has puesto de tu parte? ¿Con quién estás? ¿Hay alguien más contigo en este momento que estás diseñando hacia dónde quieres ir? Entonces, esas son todas preguntas. Recuerda que el entorno, la pregunta que respondía era el dónde. Entonces, son todas preguntas que nos debemos hacer en la parte del contexto. También en el contexto podemos encontrar personas en el camino. Y podemos encontrar personas que nos dicen, no lo hagas, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a cambiar de trabajo? Abandona, de diferentes formas. Hay alguien, entonces, hay personas que, por ejemplo, te pueden decir, no, pero está mal, ¿cómo vas a dejar tu trabajo para emprender? Y esas personas pueden ser muchos los que se llaman amigos, que después uno plantea la idea y después esos amigos te dicen que no lo hagas, tú no lo haces y ellos lo hacen. Pueden ser las personas pesimistas que ven todo negativo. Puede ser mismo la sociedad. No, pero si yo estoy en un puesto, un vicepresidente, ¿cómo voy a dejar la vicepresidencia para lanzarme un proyecto personal? ¿Qué va a decir la sociedad? Puede ser también mis miedos que son los que me frenan, o esas creencias que digo que no puedo, que me frenan lograr ese objetivo. Puede ser la culpa. No, es que yo soy madre de familia y yo soy el sostén de la casa y cómo voy a dejar un trabajo fijo para lanzarme a emprender. Pueden ser algunos familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, que no, ¿cómo vas a dejar el trabajo? O sea, hay muchas personas que quizás sin querer nos están frenando ese sueño, ese objetivo, ese negocio que queremos emprender. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿hay alguien junto a ti? ¿O junto a quien no sientes paz interior? ¿Hay alguna de esas personas que están a tu alrededor que hacen que no tengas paz interior?
¿Estás dispuesto a alejarte de esas personas? Y con esto no digo que si mi esposo me voy a separar, no, no es así. Hay que conversar. Y la otra pregunta es, ¿qué te aporta desde su punto de vista? Porque quizás nosotros estamos encerrados en nuestro punto de vista y tenemos un observador que está mirándonos y puede aportarnos desde su punto de vista otra manera de ver lo que queremos hacer. Y quizás desde su punto de vista está en lo cierto. También hay que escucharlo. Pero también tenemos personas que aportan a nuestra vida, que nos pueden apoyar y que nos animan a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿existen esas personas en tu vida? ¿Quiénes son? ¿Qué te aportan también desde su punto de vista? ¿Cómo te demuestran su apoyo? Son todas esas preguntas que se deben de hacer en el área del contexto, en el área del entorno. Recuerden, el entorno es dónde estoy y con quién estoy. Entonces, estamos listos para prepararnos para el camino. Y tenemos que prepararnos. ¿Y por qué tenemos que prepararnos? Porque sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos llegar, que es el destino. Pero dentro de esa ruta, dentro de ese vuelo, puede estar un vuelo muy tranquilo, que no haya ninguna nube, como cuando tomamos una ruta y es una ruta plana y sin curvas y sin subidas y sin bajadas, pero también en nuestra ruta podemos encontrar que puede haber algún movimiento, alguna turbulencia, como cuando tomamos la ruta en el carro y nos encontramos con un camino así, ¿verdad? Y ese camino así, ¿qué es? Son los tramos de dificultad. Son subidas en donde nosotros vamos a tener que pedalear, si vamos en bicicleta más fuerte, tenemos que meterle y meterle con más ánimo y más trabajo y 24/7 y horas quizás de no sueño. Vamos a tener bajadas, que vamos a ir más rápido, pero ojo, hay que ir frenando porque podemos tropezarnos. Vamos a tener llanos donde todo va a estar más tranquilo y vamos a tener también rotondas. Y cuando nos encontramos en una rotonda, ¿qué pasa en las rotondas? Dos cosas pueden pasar. Una es que demos vueltas y vueltas y vueltas en esa rotonda y sigamos dando vueltas, o que esa rotonda va a tener diferentes caminos y quizás nuestro plan era seguir por este camino, pero esta rotonda nos dice que vayamos por este otro. Entonces la pregunta es, ¿te encuentras en una rotonda? ¿Y estás en esa rotonda que estás dando vueltas y vueltas? ¿O estás viendo qué otros caminos puedes tomar? Y en nuestro vuelo, en el vuelo que vas a emprender, todo eso pueden ser la turbulencia. ¿Qué haces cuando hay una turbulencia? Puede haber una despresurización. ¿Cuál es tu máscara de oxígeno en una despresurización? Pueden haber aeropuertos alternos, que necesariamente tienes que hacer una escala. Todo eso son preguntas para hacerte. Entonces ya tienes un destino, ya tienes un contexto donde sabes dónde estás, donde sabes qué personas tienes a tu lado, y ahora vamos a entrar en el siguiente nivel, que son las conductas. En las conductas o comportamientos hay varias preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué estoy haciendo en este momento que me pueda ayudar a llegar a mi destino? ¿Qué debo hacer diferente para llegar? ¿Qué hago ante una turbulencia? ¿Ante una dificultad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi máscara de oxígeno? Esas son preguntas de conductas y comportamientos que me van a ayudar a llegar a mi destino. Luego, tenemos el destino, tenemos el contexto, ya sabemos las conductas y vamos a entrar en nuestras capacidades. Y nuestras capacidades o competencias, ahí nos tenemos que preguntar, ¿cómo voy a llegar? ¿Cuáles son mis recursos internos? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué debilidades tengo que quizás tenga que trabajar?
¿Cuál recurso he utilizado en una situación parecida que me pueda ayudar en este momento? ¿Cuáles son esas competencias que debo fortalecer? Luego que tenemos el entorno, los comportamientos y las conductas y las competencias, vamos a entrar en el terreno de los valores y las creencias. Y ahí nos tenemos que preguntar cuáles son esos pequeños detalles que en un momento de estrés, en un momento en el cual queremos bajar los brazos, ese detalle, ese lugar o ese pensamiento o esa persona que me va a hacer único y especial mi viaje. Esos lugares que nos van a refrescar nuestra mente y que nos van a ayudar a reponer la fuerza. Y esos son las creencias y los valores. Entonces ahí en ese nivel tenemos que preguntarnos, ¿qué me guía en el camino? ¿Por qué es importante para mí lograr este destino, llegar a este destino? Cuando estoy perdida o perdido, ¿qué me ayuda a reencontrarme en mi camino? ¿Por qué seguir? ¿Por qué es importante llegar? Son esas estrellas que van a iluminar mi camino. Entonces, ya tienes un destino, ya tienes una fecha, ya tienes tu ticket de abordar, y lo que necesitas, que son saber cuáles son esas conductas, comportamientos, saber cuáles son esas competencias, saber cuáles son esos valores, saber cuáles son esas creencias que te están limitando y que tienes que cambiar por creencias más empoderadoras. Entonces, desde ese lugar, la pregunta es, imagínate que llegaste a ese destino. Estás ahí, lograste este objetivo, estás festejando por el logro, estás con tus amigos, con tu familia. Imagínate qué sensaciones tienes, qué estás escuchando, qué estás diciendo. Entonces, desde ese lugar, la pregunta es, ¿quién soy ahora que estoy aquí? ¿En qué me he convertido? ¿Cuál es mi propósito de estar en este lugar? Con esas preguntas tú vas a encontrar la misión, vas a encontrar el propósito de por qué estás aquí, de por qué estás ahí, de por qué querías llegar a ese lugar. Esa es tu identidad, no es la de soy doctor, soy arquitecto, soy psicólogo. Ese es tu yo, tu verdadero yo. Y desde vamos a subir a ese nivel de espiritualidad o de trascendencia. ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para ayudar? ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión desde ese lugar? ¿A quién quiero impactar? ¿Con quién más? Y desde ese lugar, desde ese trabajo que hemos venido haciendo, estás en ese lugar, en ese destino, en ese para qué, en el para qué quieres impactar, te invito ahora a ir bajando los niveles. Entonces, desde ese lugar, te vas a volver a hacer preguntas de identidad. Desde este para qué, ¿en qué me convierto? Desde este para qué, ¿qué creencias debo de tener? ¿Qué valores me mueven? Desde este para qué, ¿qué otras capacidades o competencias debo de desarrollar? Desde este para qué, ¿qué otras conductas o comportamientos debo mejorar o debo hacer para poder lograr ese para qué? Y desde ese para qué, ¿qué cambios tengo que hacer en mi entorno para poder lograr ese para qué? Entonces, desde aquí, desde hoy 2020, propongo que pongan una fecha a ese hacia dónde van a ir, y lo que tienes que llevar en ese boarding pass son tus conductas, tus comportamientos, y se requiere de tus competencias, tus valores y tus creencias.
y ver qué creencias quizás tienes que cambiar para poder lograr ese para qué. Entonces, desde ese lugar, espero que hayan diseñado su ruta y que se atrevan a volar. Muchas gracias. ¿Están? Claro que sí, Mabel. Gracias. Ya, ya. Gracias, Mabel, por ese enorme, esa gran explicación que llena despertar en cada uno de nosotros. Bueno, y para complementar un poco tu presentación, yo quiero hacerte una pregunta o compartir contigo. Ajá. Yo tengo una ruta. ¿Perdón? Si yo tengo una ruta y Ajá. quiero alcanzar ese objetivo, pero se han presentado diferentes adversidades, ¿puedo llegar al cansancio y desistir de esa ruta? Puedes llegar, pero lo que te tienes que preguntar ahí es entrar en el nivel de los valores y las creencias. ¿Qué tan importante para ti es llegar a ese destino que te propusiste? Recuerden que los valores son los que nos mueven a la acción. Y hagan el ejercicio. Hagan el ejercicio de preguntar, ¿por qué quiero lograr? ¿Qué me va a aportar ese logro? Y vayan construyendo preguntas a través de esas respuestas, hasta que va a llegar un momento que van a encontrar un valor central, que puede ser para muchos la paz, la seguridad, la felicidad. Cada uno va a encontrar su valor. Entonces, cuando encuentres ese valor, realmente lo vas a sentir en tu cuerpo. Recuerda, nosotros somos mente, cuerpo, emoción. La parte consciente la sentimos en nuestro cuerpo a través de emociones. Nuestra emoción también se siente en nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que conectar ese sistema. Si nosotros decimos, no puedo, no puedo, no puedo, mi cuerpo va a adquirir la posición de no puedo. Entonces les propongo, cuando esté ahí en el cansancio, veamos nuestra posición de cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo en ese pensamiento de desistir? Y cambien, si logran cambiar la posición del cuerpo, ya va a cambiar la emocionalidad y la parte consciente. No sé si respondí tu pregunta. Claro, claro que sí. De verdad estoy anonadado con esta información, con esa nutrida experiencia que nos estás compartiendo en este momento. Pero también me gustaría hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo puedo yo manejar esa emoción cuando estoy hacia el objetivo? Antes tengo mi boarding pass y quiero, pero ¿cómo puedo yo manejar esa emoción? Desde tu punto de vista. Emoción, las emociones las podemos manejar. Recuerden, vuelvo a decir, somos mente, cuerpo, emoción. Pensemos algo. Lo que estamos pensando nos genera una emoción, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. Podemos cambiar nuestros pensamientos. Al cambiar nuestro pensamiento vamos a cambiar la emoción. Si es una emoción limitante, hagamos una pausa. Hoy en día se habla mucho de las técnicas de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Es hacer una pausa de respiración, de meditación y concentrarte en el aquí y en el ahora. Cuando nuestros pensamientos están, nuestra emocionalidad también, y no podemos pensar con claridad. Necesitamos hacer una pausa, y para eso son muy buenas las técnicas de meditación, para ayudarnos a cambiar esa emocionalidad. Y si decimos, no, estoy en mi trabajo y no puedo ponerme a meditar, simplemente hagan este ejercicio. Inspiren en 8 tiempos, es decir, inspiren contando hasta 8, retengan contando hasta 3 y exhalen contando hasta 16. Eso ya nos va a llevar a cambiar nuestra emocionalidad. Qué interesante, Mabel, ese aporte. Pero por allí en el chat hay un comentario referente a un propósito. Al propósito. Si yo como
como ser humano no tengo propósito de entablar una ruta, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Si no tienes propósito, Uh-huh. hay que descubrirlo. Muchas personas andamos en esta vida sin saber para qué estamos aquí. Y todos vinimos para algo. Este diseño que les he presentado es para encontrar el propósito. Es para decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué me gustaría? Por lo menos empezar con el qué me gustaría. O sea, el empezar, bueno, me gustaría cocinar mejor, hasta en las cosas más sencillas. Me gustaría bajar de peso. Hasta en esas cosas más sencillas nosotros podemos aplicar este método. Empezar dónde estoy, qué comportamientos estoy teniendo, qué competencias, qué creencias y valores, en qué me voy a convertir, y luego el para qué. Cuando llegamos a la identidad y ahí vamos a identificar, bueno, desde aquí, en mi mente, ¿no? Desde aquí, ¿para qué? Ese es el propósito, en el para qué. Pero para contestar esa pregunta, ¿cómo llegar a ese propósito? Tenemos que empezar desde esta pirámide, desde hacernos todas esas preguntas que les planteé. ¿Ok? Gracias, Mabel. Gracias, de verdad. Maravilloso tu presentación, muy enriquecedora a este conocimiento y espero seguir disfrutando de esos comentarios, de esa experiencia tan nutrida que nos hace enaltecer el desarrollo como tal. Gracias, Mabel, sí, por esta presentación. Recuerden que, como dije al inicio, para cualquier negocio del siglo XXI, primero tienen que trabajar en uno mismo. Porque puedo tener ganas de emprender, de poner lo que sea, de innovar, pero si no estoy preparada para hacerlo, va a ser más difícil lograrlo, nos va a costar más. Entonces, encontrarle el sentido a lo que hacemos para hacerlo con pasión. Bueno, por allí, antes ya finalizando, hay una pregunta en el chat. Mabel, ¿cómo puedo controlar la emoción? Uh-huh. Bueno, eso es un trabajo que hay que hacer cada uno individual. Primero, encontrar cuál es el gatillador que me hace despertar esa emoción. La emoción por algo está. La emoción te quiere decir algo. Lo importante es nosotros gestionarlas y no que ellas nos gestionen a nosotros. Porque si no tuviéramos emociones, no seríamos robots. Entonces, la emoción es necesaria para lograr los éxitos. Lo que pasa es que a veces tenemos emociones negativas que son dificultosas. Entonces, primero es parar y darnos cuenta que estamos teniendo esa emoción. Cuando nos damos cuenta que estamos teniendo esa emoción, ya es un gran paso, porque eso me va a permitir hacerme consciente de la emoción que estoy teniendo y poder manejarla y poder cambiarla. Si no soy consciente de esa emoción, no, va a ser más difícil cambiarla. Entonces, si yo me doy cuenta, uy, me enojé, estoy enojada, y hablo en este momento que estoy enojada, puedo hacer un daño. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, ok, por algo hay un dicho que siempre digo, tenemos que dar 10 veces a la lengua antes de decir algo. Y hay algo importante también a tener en cuenta para el manejo de las emociones. Nosotros tenemos 4 poderes, ¿sí? Somos súper poderosos, no sé si sabían. Cuando tenemos poderes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser responsables. Responsable viene de responsible, la habilidad de responder. ¿Cuáles son esos 4 poderes? 2 poderes son públicos y 2 poderes son privados. Los poderes públicos son los que decimos y lo que hacemos. Y los poderes privados son lo que siento y lo que pienso. Entonces, si una persona me dice algo que es mi gatillador que me hace enojar, yo tengo el poder de pensar y sentir lo que yo quiero. Es mi poder privado. Y yo tengo que ser responsable para generar una buena relación interpersonal,
de mis otros dos poderes públicos, de lo que digo y lo que hago, para que no hacer sentir mal a esa persona. Cuando comprendemos eso, tenemos el camino fácil para manejar nuestras emociones. Y eso se lo digo mucho en mis charlas de bullying a los niños. O sea, a los niños tenemos que ayudarlos a que ellos comprendan esos poderes que tienen, de pensar, sentir y de decir y actuar. De esa manera es que vamos a generar mejor relacionamiento. Bueno, Mabel, gracias por esta presentación. Y para despedirnos, ¿puedes dejar algún mensaje que nos permita tomar esa ruta hacia la economía del siglo XXI? Claro que sí. El mensaje es, si tienes algo dentro de ti, lo que llamamos intuición, que hoy en día las neurociencias hablan que tenemos que hacerle caso a la intuición, trabaja en esa intuición, trabaja en eso que te va a mover. Y las preguntas fundamentales son, ¿por qué quiero lograrlo? ¿Qué me va a aportar cuando lo logre? Esa es la clave para saber si realmente ese objetivo que quiero lograr me va a satisfacer, me va a llenar y estoy en el camino correcto. Trabajar en los valores es fundamental. Y en mi último mensaje, encuentra el sentido de lo que haces, porque cuando encuentras el sentido de lo que haces, el propósito de tu trabajo, lo vas a hacer con pasión. Muchísimas gracias, Mabel, por compartir esta experiencia tan enriquecedora. Y a ustedes por estar acá y participar en este evento tan nutrido, las próximas presentaciones. Gracias a todos y seguimos con el doctor Lambert. Muchas gracias a todos.